noches. Mi nombre es Julio Jairo Bravo Barreto, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro, 100% Saya. Voy a hablar de la actividad administrativa. Empezaré por definir el concepto de lo que es derecho administrativo. Podemos considerar que el derecho administrativo como una rama del derecho público interno que estudia el régimen jurídico de la administración. Este también tiene su concepto legalista, sus funciones legalistas, sus bases legales. En su principio fue considerado como un conjunto de leyes positivas de carácter administrativo cuyo objeto era la organización de las materias propias de la administración. Sin embargo, este criterio es restringido por cuanto no comprende los actos administrativos y excluye otras fuentes que en realidad forman parte del derecho administrativo, como lo son la jurisprudencia y la doctrina. El principio de legalidad del derecho administrativo, también llamado o imperio de la ley, en un principio fundamental del derecho público, eh, es un derecho, es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Se puede dar, por ejemplo, el Estado sometido a la Constitución o el Estado de Derecho. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica. El principio de legalidad es la regla de oro del derecho público. En tal carácter, actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite de normas jurídicas. La legalidad administrativa. La administración pública no podría actuar por autoridad propia, sino ejecutando el contenido de la ley. Ello obedecía a una interpretación estricta del principio de la separación de poderes, originado en la Revolución Francesa. La legalidad tributaria. En el derecho tributario, en virtud del principio de legalidad, solo a través de una norma jurídica con carácter de ley se pueden definir todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria. Esto es el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base de determinar el hecho imponible, la fecha del pago, las infracciones, las sanciones y las excepciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos. La máxima latina, nullum tributum sine legem, determina que para que un tributo sea considerado como tal, debe estar contenido en la ley. De lo contrario, no sería ningún tributo. Los actos administrativos. Los actos administrativos están en los artículos 7 al 29 de la LOPA, que es la Ley de Orgánica de Procesos Administrativos. Voy a hacer un enfoque en cuanto al criterio mixto global, el cual ha sido desarrollado por Briber Carías. Él rechaza un criterio único y propugna una definición del acto administrativo, mezcla de los criterios orgánicos, material y formal. Así, acto administrativo es, entonces, el acto de carácter sublegal, es decir, de ejecución directa e inmediata de la legislación. Así las leyes reglamentarias correspondientes no se hayan dictado, y de ejecución indirecta inmediata de la Constitución, emanando en primer lugar de los órganos del Poder Ejecutivo el ejercicio de todas las funciones estadales, legislativas, de gobierno, administrativas y jurisdiccionales. He aquí los criterios formal y orgánico. En segundo lugar, de los órganos del Poder Legislativo en ejercicio de función administrativa, he aquí el criterio material. Y en tercer lugar, de los órganos del Poder Judicial en ejercicio de la función administrativa, he aquí también el criterio material. Dicho lo anterior, es necesario referirse ahora al concepto de acto administrativo dado en la LOPA y al alcance del mismo. En el artículo 7 de la LOPA expresa: se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Para la doctrina, en su mayoría, Rondón de Sanso y Brewer, entre otros, el legislador acogió plenamente el criterio orgánico para definir el acto administrativo, según el cual
El acto administrativo es aquel emitido por los órganos de administración pública. La doctrina, atendiendo a lo dispuesto en la LOPA, ha establecido distintas clasificaciones de los actos administrativos siguiendo a Brewer. Los voy a clasificar en las siguientes categorías: según los efectos, según su contenido, según las manifestaciones de voluntad y según su ejecución. Las competencias administrativas. Se puede decir que las competencias administrativas son el conjunto de atribuciones y facultades que los ordenamientos jurídicos le confieren al órgano administrativo. Siguiendo con el tema de la actividad administrativa, en los artículos del 30 al 35 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos está enmarcado todo, la gran mayoría de lo que es que define la actividad administrativa. La actividad administrativa se desarrolla con arreglos a principios de economía y eficacia, celeridad e imparcialidad. Las autoridades superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de estos preceptos cuando deban resolver cuestiones relativas a las normas de procedimiento. La administración racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigilará su cumplimiento. A tales fines, adoptará las medidas y procedimientos más idóneos. Todas las entidades públicas sometidas a la LOPA prepararán y publicarán en la Gaceta Oficial correspondiente reglamentos e instrucciones referentes a las estructuras, funciones, comunicaciones y jerarquías de sus dependencias. Asimismo, en todas las dependencias al servicio del público se informará a por los medios adecuados sobre los fines, competencias y funcionamientos de sus distintos órganos y servicios. Igualmente informarán a los interesados sobre los métodos y procedimientos en uso en la tramitación o consideración de su caso. Los órganos administrativos utilizarán procedimientos expeditos en la tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen, cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones. Se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. La doctrina, atendiendo a lo dispuesto en la LOPA, ha establecido distintas clasificaciones de los actos administrativos. Siguiendo a Brewer, se van a clasificar de la siguiente manera: con los efectos, su contenido y según las manifestaciones de voluntad y la ejecución. Según sus efectos, atendiendo al contenido o no de los actos y atendiendo a los destinatarios de los mismos. Por su contenido, los actos administrativos pueden ser de efectos generales y particulares. Los generales se identifican con los de carácter normativo, es decir, aquellos que comprenden normas del ordenamiento jurídico. Los efectos particulares tienen un contenido no normativo cuya aplicación se refiere a un sujeto o varios sujetos de derecho. En la LOPA puede deducirse tal clasificación del contenido en el artículo 13, según el contenido, es decir, atendiendo a la decisión que contenga. En la LOPA se pueden distinguir actos administrativos definitivos y de trámite, y actos administrativos creadores o no de derechos o que establezcan obligaciones. Los actos administrativos definitivos son aquellos que ponen fin a un asunto. El de trámite, por el contrario, tienen carácter preparatorio o de uno definitivo. Eso está dentro de los artículos 9, 62 y 85 de la LOPA. El artículo 9 dice que los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto los de simple trámite o salvo disposiciones expresas de la ley. A tal efecto deberá hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto. Según la manifestación de voluntad, en principio, la LOPA en el artículo 18 determina que los actos deberán ser expresos. Según su impunidad, cabe distinguir entre actos firmes y actos no firmes. Los actos firmes son aquellos contra los cuales no caben los recursos, bien sean administrativos, bien sean contenciosos administrativos, y el único recurso posible es el recurso de revisión. Los actos administrativos no firmes son aquellos que pueden ser impugnados bien en vía administrativa o en vía de contencioso administrativa,
según su ejecución. En el artículo 78, la LOPA habla de actos materiales y los mismos hay que identificarlos con los actos de ejecución a que se refieren en el artículo 8. Terminando este tema, diremos que la definición del acto administrativo, por lo tanto, en contraste con los otros actos estadales, requiere de una mezcla de criterios, dado el carácter heterogéneo de los mismos. Se emplea el criterio orgánico al identificar como actos administrativos los actos emanados de la administración pública, como complejo orgánico en ejercicio de las funciones normativa, jurisdiccional o administrativa del Estado. Se utiliza el criterio material al identificar como actos administrativos los actos dictados por los tribunales en ejercicio de las funciones administrativas y normativas. Los actos dictados por la Asamblea Nacional en ejercicio de funciones administrativas e incluso los dictados por entidades privadas autorizadas por ley en ejercicio de funciones normativas y administrativas.